Muy buenas noches para todos los amigos de la web radio Gnosis Summer Lakshmi. Estamos una vez más transmitiendo desde el Monte Olimpo. Tenemos en esta noche del 9 de noviembre del año 2014 aquí en Grecia, ubicados al pie del Monte Olimpo. 9 grados es la temperatura ambiente, 9 grados la sensación térmica. La presión atmosférica es de 1017,8 milibares y la humedad ambiente, relativa ambiente, es de 94%. El tiempo se encuentra parcialmente nublado aquí en la base del Monte Olimpo. El monte se encuentra totalmente cubierto en este momento. No aconsejamos a ninguna persona hacer el ascenso en este momento porque es muy peligroso el tema de está cerrado el Míticas, la cumbre más alta. Desde abajo no se ve absolutamente nada. La sensación térmica es agradable, repito, 9 grados tenemos acá en Grecia, ya se ha ocultado el sol hace rato. Y estamos hoy en una nueva emisión. El tema de esta noche, es los misterios, la ley del karma y todos sus misterios. En este momento le toca, en esta oportunidad seremos instruidos por un grupo de instructores, de misioneros gnósticos de la República Oriental del Uruguay, comandados en esta oportunidad por el que va a dirigir la audición, nuestro amigo Esteban Daniel Pérez, que a partir de este momento los dejo con ustedes para que entonces comencemos nuestro diálogo esotérico de este domingo. Esteban, contigo la audiencia de la web radio Gnosis Summer Lakshmi. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saludamos de la Ion 13 y junto al hermano Fernando Zamora vamos a hablar esta noche de la ley del karma. Bueno, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan. Y bueno, espero que esta conferencia le sirva mucho, porque la verdad que es un tema muy lindo de dar y de escuchar, ¿no? Antes de comenzar con la conferencia en sí, queremos hacer un anuncio del hermano Efrén Escarmato, que dice que le han llegado muchas solicitudes sobre el tema de la conferencia que dio la semana pasada, y que les va a responder todo con muchísimo gusto a partir del 15 de diciembre. Vamos a comenzar la conferencia en sí hablando sobre el afiche de la conferencia. Le pasamos con el hermano Eduardo Estefan. Buenas noches. Queríamos conversarles sobre el tema del afiche, que lo que resulta que está representado ahí son estatuas de las 3 moiras, que en inglés serían las 3 miras. En griego serían las 3 miras. Y los nombres que tienen cada una de ellas son Ploto, que en griego sería Closó, que es la hilandera. Es la que aparece que es una doncella joven. Ella está relacionada con lo que es el nacimiento. Y dice que se le invocaba con la equivalente romana que tenía, que se llamaba Nona, se le invocaba en el 9º mes de gestación. Después, la segunda se llama Láquesis, que en griego sería Lágesis, que es la que echa la suerte. Ella es la que mide, porque la primera, Plotó, es la que saca del hilar, saca el hilo de la vida, que ahí es cuando empieza a correr, vendría a ser la existencia de la persona. Después, Láquesis es la que mide con una vara la longitud de la vida. Entonces, mide eso. Y después la tercera, que es una anciana, se llama Atropos, en griego también Atropos, que quiere decir inexorable o inevitable, y que es la que corta el hilo de la vida, que entonces es cuando, en el momento que ella corta, es cuando la persona desencarna. Perfecto, continuamos con los otros temas. Bueno, vamos a empezar la conferencia. Tenemos que empezar por definir qué es el karma. Tenemos que hablar de lo que es la balanza y la justicia. En un platillo de la balanza y la justicia son pesadas nuestras buenas obras, lo que llamamos el Dharma, que es el pago que se nos da por las obras que hacemos, las buenas obras que hacemos. En el otro platillo es el karma, son nuestras malas acciones. El karma es una palabra que viene de la antigüedad, es una palabra sánscrita
que significa ley de acción y consecuencia. El karma gobierna todo lo creado. Pero vamos a empezar en este momento por hablar del Dharma. Un ejemplo de Dharma en la actualidad es que en lo que se encuentra en la humanidad es tener un cuerpo físico para hacer la obra, es tener abrigo, es tener comida, refugio, agua potable. Son cosas que cuando nosotros las tenemos no nos damos cuenta del Dharma que es tenerlo en este momento. Solamente cuando no las tenemos nos damos cuenta de lo necesario que son para nuestra vida. Y en el caso de acá, de este grupo de hermanos que estamos, 2 hermanos que nos encontramos en el León 13, nos sentimos unos privilegiados de estar aquí, junto a 2 maestros que nos están ayudando, que nos asisten, que nos instruyen, el venerable maestro Michael y la hermana Laura. 2 hermanos que hace 45 días que estamos juntos, que nos ayudamos, aclaramos nuestros propósitos, cada uno ve la misión a cumplir, nos damos ánimos, entusiasmo para caminar en este camino hacia adelante y así ir concretando la misión, tanto personal como institucional. Esto para mi sentir y el sentir de los hermanos aquí presentes, es un regalo que nos da la Logia Blanca, es una gracia de estar aquí a los pies del Monte Olimpo. Es por esto que a todo hermano que sienta, que tenga en su corazón el anhelo de hacer una misión, de servir a la humanidad, los invitamos a que haga el próximo curso el año que viene de misionero. Es una oportunidad que se puede instruir, prepararse para salir a difundir las enseñanzas del Cristo. Decíamos entonces que el karma gobierna todo lo creado. El tribunal del karma está constituido por Anubis y sus 42 jueces. Es una justicia divina que se encuentra en el mundo astral y que decide dónde y en qué condiciones nacemos y tenemos para vivir. La ley del karma, si nosotros la estudiamos y la vemos bien, es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Si la estudiamos nos damos cuenta que nos ayuda en el trabajo interior de cada uno de nosotros. Hay 2 formas de pagar el karma, que les vamos a aplicar más adelante, que pueden ser o con sufrimiento o con dolor. Para entender en más profundidad cómo actúa la ley del karma, vamos a aplicar lo que es la rueda del samsara. Decíamos que teníamos desde el absoluto venía una chispa divina que viajaba y comenzamos por lo que es el reino mineral. Luego, cuando esa esencia, esa chispa, aprendía la ciencia que los regía en ese mundo mineral, en ese reino mineral, pasaba a lo que era el reino vegetal. Cuando aprendía lo que era el reino vegetal, se abrían las puertas atómicas de ese reino y pasaba al reino animal. Luego, al tener ese aprendizaje de lo que era el reino animal, pasaba a lo que es el reino humanoide. Como humanos tenemos 108 existencias, se nos han dado 108 posibilidades para regenerarnos. En el caso de no regenerarnos, pasábamos a lo que es el otro lado de la rueda de samsara, pasamos a lo que es la involución. Involucionamos a través del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, hasta que esa esencia vamos eliminando todos los agregados que fuimos formando en esas 108 existencias, y luego de eliminarlas completamente, pasamos a lo que es la muerte segunda. Tenemos de esas 108 existencias que decíamos, por a través de la evolución y la involución. Evolución significa desarrollo y es cuando vamos aprendiendo, la esencia va aprendiendo a través de todo ese pasaje. Cuando no logramos aprender y cuando no logramos revolucionarnos, pasamos a lo que era la involución, que es el retroceso. Nos dan 3.000 ciclos de vida, como ya muchos hermanos de segunda cámara lo saben, y como humanos decíamos que se nos dan 108 existencias. Se nos da libre albedrío y podemos hacer todo lo que queramos, pero tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. En el mundo, en el humano, en la parte horizontal, estamos sometidos a 2 leyes, que son el retorno y la recurrencia. O sea, que como tenemos egos, nosotros retornamos. Cumplimos un ciclo, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, morimos
y retornamos en la próxima asistencia a cumplir ese mismo ciclo otra vez de retorno. Por eso es volver a venir. Y a su vez está emparentada con la hermana, que es la recurrencia, que es cuando vuelven a ocurrir los actos de la asistencia anterior, más el karma y el dharma que hemos ido generando. Un ejemplo de recurrencia vendría a ser... En este caso, ejemplo de recurrencia, porque ¿qué pasa? Si X persona, digamos, tiene que viajar a un determinado país y ya en ese país hace buenas acciones, o sea, brinda un servicio, podríamos decir, y la persona en la próxima existencia, la recurrencia que va a tener, que esa persona va a tener que volver a viajar a ese país, y digamos que lo van a ayudar por el servicio que prestó. O sea, si una persona hace buenas obras en esta vida, la recurrencia que va a tener en la próxima es que lo van a ayudar a esa persona. Lo mismo pasa si fuera algo negativo, si la persona comete muchos errores o el maestro da ejemplo que si la persona a los 20 años, por ejemplo, mata a otra persona, esa persona en la próxima existencia, a la misma edad, va a matar a la otra persona que lo mató a la otra, y así sucesivamente. Por eso, así un ejemplo de recurrencia, para que quede un... Y bueno, hay muchísimos más, ¿no? Y eso lo vemos en el diario vivir. Y podríamos decir que uno sale de la recurrencia, o sea, uno sale de esa vuelta cuando despierta, porque es el ego quien nos tiene así atado a sus actos, y si no hacemos una revolución en nosotros mismos, vamos a seguir repitiendo esos actos siempre. Muy bien. Como decía bien el hermano Fernando, para poder salir de esa recurrencia debemos revolucionarnos. Y es la única forma de salir de esa rueda de samsara. Y es aplicando, como bien sabemos, los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son nacer, morir, nacer y hacer servicio a la humanidad, servir. Si nosotros aplicamos esos 3 factores, vamos a revolucionarnos, como ya lo han hecho, y ahí cambia, ahí ya no retornamos, ahí ya hay personas, hay seres que lo han logrado, que son los maestros, que ellos retornan, no es que nosotros retornamos, ellos reencarnan, o sea, ya se han revolucionado y vienen a cumplir una misión, a enseñarnos cuál es el camino, como son el venerable maestro Lamy, el maestro Jesús, el maestro Samael, que nos guían a nosotros por ese camino de la revolución de la conciencia, que es aplicando siempre los 3 factores. En la vida nosotros tenemos en la horizontal de nuestra vida, como decíamos, tenemos eventos que nos están sucediendo continuamente, mecánicos, en forma mecánica, pero para poder salir de esa mecanicidad tenemos que empezar a caminar por la vertical, o sea, por el camino, que es vivir el momento, de momento en momento, estando recuerdo de sí, estando consciente, es a través de los estados interiores. Si nosotros nos paramos en nuestro ser y cambiamos nuestro estado interior, aplicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, las circunstancias que nos rodean van a modificarse también. Nuestro camino se va a ir modificando y podemos ir... Un ejemplo sería una enseñanza, una práctica que nos enseñó el maestro Samael,
y que ahora el venerable maestro Michael con suma contumacia nos está nombrando continuamente, es el sello hermético. Ese sello hermético que teníamos que aplicarlo nosotros para no identificarnos ni con nuestros propios egos, procurar, por ejemplo, aquí en el año 13, en todas las mañanas hacemos esa práctica para empezar el día, ubicándonos en nuestro ser, procurando estar conscientes en todo momento, en todo el día, vibrando en nuestro ser y no identificándonos con las emociones y pensamientos ni de nuestros ni con los agregados de las demás personas. Porque si nos identificamos con los agregados de las demás personas, somos víctimas de las circunstancias y víctimas de los demás. Por eso cada día tenemos que sellarnos, como el maestro Michael lo ha explicado en conferencias precedentes, para poder hacer nuestro trabajo interior. Si cambiamos nuestro nivel de ser, como decíamos, cambia nuestra circunstancia. Pero a través de nuestras existencias, de esas 108 existencias que, como decíamos, hemos ido formando karma. Hemos ido, en nuestra existencia, de una u otra existencia, ido formando karma, como son algunas de las enfermedades que vamos a nombrar, que son consecuencia de nuestros malos actos en existencias anteriores. La malaria fue por el egoísmo, la lepra por el egoísmo excesivo, el raquitismo por el materialismo, la tuberculosis por el ateísmo y materialismo, el cáncer por la fornicación, la viruela por el odio, la muerte prematura por el suicidio, la monstruosidad por la mentira, o sea, aquella persona que viene con defectos, digamos, en su cuerpo físico, el homosexualismo por el abuso sexual, el cerebro defectuoso por el alcoholismo, el cuerpo defectuoso por el asesinato, la epilepsia por práctica espiritista, problemas a los ojos, la crueldad y la difteria por la fornicación también. Como vemos, hermanos, muchas veces nos hacemos preguntas por qué tal persona o cual nació con cierto problema de salud o cierta enfermedad o tiene tal enfermedad. Y eso se debe precisamente al karma que ha generado a través de los errores que ha cometido como consecuencia del ego que tiene. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo podemos dejar de cometer errores? Es a través de la muerte, a través de la eliminación del agrado psicológico. Todo lo que nos sucede en nuestra vida es consecuencia, todo lo negativo que nos sucede es consecuencia del ego. Ese culpable de todos nuestros sufrimientos, y por eso queremos decirle a cada uno de los hermanos que nos están escuchando lo importante que es trabajar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, especialmente sobre la muerte. Estamos en épocas definitorias y hay que hacer un trabajo serio sobre ese factor. También queremos hablar de que existen diferentes tipos de karma. Tenemos tipo de karma, pero por consecuencias negativas. Tenemos el karma de tipo individual, que es el castigo que le impone el Tribunal de Justicia Divina por las malas acciones, palabras y pensamientos. El familiar, este karma lo puede cobrar el Tribunal de Justicia en dos formas, conviviendo en familia. En este caso, hace retornar a una misma familia, a varias personas que tienen cuentas pendientes de retornos anteriores. Y
la ley del karma los coloca allí para que cumplan el propósito de saldar esas cuentas y así quedar totalmente limpio de karma. O sea, un ejemplo de cómo sería esa familia, por ejemplo, el esposo o la esposa, uno de los dos en la anterior existencia fue o abandonado o abandonada. Después también los padres que maltratan a sus hijos o los abandonan, o viceversa, el hijo que abandona a su padre o a su madre. Y también pasa con los abuelos eso. Los abuelos que odian y maltratan a los nietos, o mismo los nietos que maltratan a sus abuelos. Entonces esa familia, digamos, es puesta para que sellen todas esas cuentas. Pero hay otra forma de pagar el karma ese, que sería, por ejemplo, que la familia tenga un accidente o en un incendio también pagaría. Eso sería una de las otras formas de pagar. Después está el tipo de karma local, que es el castigo que sufre una comunidad entera. En este caso podría ser un huracán, terremoto, inundaciones, epidemias, etc. Tenemos también la nacional, que en este caso es el castigo que sufre un país entero, que son las epidemias también, terremotos, sequías, guerras civiles, el hambre, miseria, etc. Después está el karma mundial, que ya hay ese castigo, el que sufre el mundo, o sea, el mundo entero, a consecuencia de las guerras mundiales, la falta de alimentos, el hambre, la miseria. Después tenemos otro tipo de karma, que es el karma duro, que es el karma al cual no hemos hecho ningún abono, por tal motivo se desarrolla y hay que pagarlo con dolor y mucho sufrimiento. O sea, este tipo de karma no es negociable. O sea, se terminaría el karma, como dije anteriormente, ya agotándolo con sufrimiento. Sería el caso de la epilepsia y el caso del cáncer. Después está el karma saya o saya, que está constituido por las marcas astrales que forman tanto el hombre como la mujer debido al coito que realiza un hombre con una mujer prostituta o que haya tenido relaciones sexuales con varios hombres. En este caso, como la mujer es un ente receptivo, digamos, recoge todas las influencias negativas, y eso es el fundamento de las marcas astrales. Es decir, la mujer se va a convertir en un foco de infección y contamina a todo aquel que tenga relación sexual con ella. Pero a la vez,
que esa mujer contamina a todos los hombres, también ella es contaminada por ellos. O sea, el intercambio de influencia negativa es mutuo. Ese es el karma saya. Después tenemos el karma yoga, que el karma yoga es el castigo que sufre todo aquel que ha adquirido el karma saya. En este caso, por ejemplo, el iniciado, cuando más necesita de una buena mujer, de una buena esposa, le dan una esposa decrépita que no le sirve para nada. O sea, esto es como un parte de castigo. Y después tenemos el karma superior o ley de la catancia, que es el karma que tienen que pagar los dioses por el delito de equivocarse, ya que es un hecho conocido que también los dioses se equivocan. Como por ejemplo, tenemos la equivocación que tuvo el arcángel Sakaki y su comitiva, que al permitir que la humanidad desarrollara el órgano condartiguador sin prever las consecuencias funestas de tal acción, y que en definitiva vino a ser la causa inicial de nuestra civilización. Esos serían un poco de los tipos de karma que hay. Muy bien, hermanos. Esos son los tipos de karma que hemos ido generando, cada uno a través de las existencias que hemos vivido. Decíamos que estamos en épocas definitorias, en épocas que podríamos decir que como humanidad estamos en la existencia 108, en la última existencia. No es que haya personas que están en la existencia 1, la existencia otros están en la 30, la 50, la 70, sino que como humanidad estamos en la 108, en general vendríamos a decir, algunos estarán en la 107, otros en la 108, pero como humanidad estamos en la 108, por eso estamos en la etapa de llegar al fin de esta raza. El venerable maestro Laxmi nos decía que en el año 2002, precisamente esa rueda de Sansara se detuvo. ¿Y qué provocó la detención de esa rueda de Sansara? Provocó que hubo unos cambios a partir de ese momento, como ser que ya no hay más pasajes de reinos, como decíamos anteriormente al principio, que había pasajes del reino mineral al reino vegetal, el vegetal animal. En estos momentos, al detenerse la rueda de Sansara, ya no hay más pasajes de reino, o sea, que cada esencia queda atrapada en ese reino en el que estaba en ese momento, y eso va a durar hasta el final de la raza, de esta quinta raza, que más o menos serán unos 30, 40 años. Por ese momento que es en el tiempo universal, es apenas un instante, no se darán cambios de reino, el permanecerá dentro del reino vegetal, del reino mineral y del reino animal. Y a su vez, ese proceso involutivo que se daba de una cierta forma, a partir de este momento estamos gobernados por la ley de desintegración. Y con la ley de desintegración lo que vendría a pasar es que antes, después de cumplir las 108 existencias, la persona entraba a lo que es la involución. Y entonces ahí se sucedía que la persona tomaba un cuerpo físico de animal, luego de bastante tiempo tomaba un cuerpo físico vegetal, después tomaba cuerpo físico mineral, para luego pasar a lo que es la muerte segunda, donde se terminaba de desintegrar el ego. Mientras pasaba esos reinos, el ego se iba, eso para verlo en más detalle hay que verlo en el libro si hay infierno, si hay karma, si hay diablo, que los yoes que tiene esa persona se iban distribuyendo en cada uno de los círculos dantescos. Por ejemplo, en el quinto círculo la parte de los yoes de ira, y así en cada uno en su correspondiente círculo. Pero ahora eso no ocurre, ahora es una cuestión más rápida. Todo se va directamente a la novena esfera para desintegrarse todo, y únicamente reciben cuerpo físico de animal, después de vegetal y de mineral, los iniciados que tienen unos cuerpos solares formados. El resto de las personas lo que pasan es que van directamente a lo que es la desintegración.
O sea que esa ley de desintegración lo que hace, a partir precisamente de que la rueda del samsara se ha detenido, que las personas que no hacen ese trabajo interior van directamente al noveno círculo. No se está dando como se daba anteriormente, como lo explicó bien el hermano Eduardo Estefan, de que se iba paso a paso bajando de un reino al otro. Ahora ya no existe más esa involución, y lo que sí hay es esa desintegración para que la persona pueda pasar a esa muerte segunda. También decíamos que hay una gran diferencia en este momento, que es que solamente los iniciados, nos dice el maestro Lasmi, son los que estamos bajo la ley del karma, bajo la ley divina. Solamente las personas que están haciendo el trabajo interior están regidas por la ley del karma, que es un pago que nos dan una protección, una seguridad de que, por ejemplo, si nosotros tendríamos que morir a los 90 años para pagar un karma, hasta el año 2002, mientras la rueda del samsara estuvo, era posible que nosotros viviéramos hasta los 90 años. A partir de que la rueda del samsara se ha detenido, ya las personas que no están haciendo un trabajo interior ya no tienen esa seguridad de que la ley del karma los va a cubrir, sino que están regidas por la ley de accidentes. Y un ejemplo de eso sería... nos contaba el venerable maestro Michael un ejemplo de eso el otro día, que el maestro Samael, si no me equivoco, que el maestro Samael se había puesto a estudiar un caso de unos muchachos, de 3 personas que tuvieron un accidente en un auto y que uno murió en el acto, la otra se había quebrado un brazo y a la otra persona no le había pasado nada, o sea, salió sin ninguna herida. Entonces, ahí vemos un caso de, o sea, a esas 3 personas lo regían, estaban regidas por un karma ahí, digamos, porque el que murió en el acto, en la anterior existencia, había matado, había asesinado, creo, si no mal no recuerdo. El que se quebró un brazo había hecho otro acto no tan grave, pero sí grave, y la persona que salió sin herida no había cometido nada, o sea, tal vez sí tuvo errores, pero no tanto como para que en ese momento le pasara algo así. Entonces, ¿qué pasaría si venimos para hoy en día? O sea, ya si una persona, si esas 3 personas no lo rigen en la ley del karma, es la ley de accidente. O sea que no le asegura a ninguna, la ley de accidente no asegura a ninguna persona vivir, no sé, como dijo Esteban recién, que si una persona antes por karma moría a los 90 años, ahora no, porque nos rige la ley de accidentes. O sea, y eso es para las personas que no están haciendo, o sea, no se revolucionan a sí mismos. Entonces, podemos decir que el karma es un dharma, porque es como que nos asegura algo, pero no vamos a hablar bien de ese tema, y le doy la palabra a Esteban. Para entender un poquito más el caso que explicó el hermano Fernando, hasta el año 2012 podría decir que esas 3 personas, como fue un ejemplo que dio el venerable maestro Samael, que los estudió en los mundos internos, la causa de por qué cada uno tuvo un desenlace diferente,
en ese accidente, se podría decir que era por la ley del karma que los regía. Y a partir del 2002, esas mismas tres personas, al no regirlo, si no están haciendo un trabajo interior, esa ley del karma ya no le aseguraba que alguno de los tres podía estar vivo. Cualquiera de los tres podía haber muerto, porque no están ya gobernados por la ley del karma, están gobernados por la ley de accidente. Solamente las personas que tienen un destino en la vida, porque ¿cuál es el destino por el cual nosotros hemos venido? Tomamos un cuerpo físico y venimos a este mundo. Es volver a conectarnos, volver a unirnos a Dios. Cuando nosotros tenemos ese destino marcado, podemos negociar nuestro karma, podemos negociar la forma de cómo ir poco a poco, ir acercándonos a Dios, lo cual vamos a explicar los diferentes tipos de formas de negociar ese karma, que el hermano Fernando en un rato va a explicar los distintos tipos de negocios que hay. Si nosotros vemos entonces que tenemos que tener en cuenta eso, y que la mayoría de las personas están regidas también por la ley del talión, lo que quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Y eso no es una ley divina, eso es una ley mecánica, una ley del ego. O sea, si a mí me pegan un palazo, por ejemplo, yo voy y le pego un palazo a otro, le respondo. Eso es una ley que nosotros no nos manejamos, porque ¿quién es el que mueve ahí? ¿Quién es el que se mueve? Es el ego. El ego de nosotros responde. Si nos insultan, insultamos. Si agredimos, nos agreden. O sea, esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso es lo que rige a la mayoría de las personas de esta humanidad. Para poder salir de esas leyes y procurar un destino en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es trabajar, como decíamos, los tres factores de la revolución de la conciencia, trabajar en lo que es el nacimiento, la muerte y el servicio. Pero solamente las personas, por eso decíamos que solamente las personas que están haciendo un trabajo interior pueden negociar ese karma. Y para eso tenemos distintos axiomas que nos van explicando cómo podemos ir negociando el karma. Uno es cuando una ley inferior es transcedida por una ley superior. La ley superior lava la ley inferior. Hay muchos ejemplos de eso, y vamos a citar uno. Si nosotros tenemos una familia y supónganse ustedes que esa familia vive en una montaña y en esa montaña hay lobos. Entonces, si nosotros dejamos pasar, si los lobos pasan a nuestra casa, y claro, uno ahí dice, no le puedo pegar a un perro porque si no me genero un karma para la próxima. Y no es tan así, porque en ese caso es preferible no dejar que ese lobo lastime a la familia. O sea, uno generaría más karma si la persona deja que el lobo ataque a su familia. Entonces, en ese caso, uno podría sacarlo en caso que no se vaya, como dije, por ejemplo, si uno le tiene que pegar, si es necesario pegarle a ese lobo, pero ahí estamos explicando que la ley superior, que la ley superior lavó a la ley inferior. Otro ejemplo sería, por ejemplo, póngase un país que tenga un régimen totalitario, que en otras épocas lo que fue un reinado, que no se respetaban los derechos de la gente y que había como un abuso de toda la gente, y hubo personas que organizaron revoluciones para liberar ese pueblo. Y para liberar ese pueblo tuvieron que matar gente, hacer guerras y todo eso, pero el resultado es mejor, como que es por una causa, entonces la causa de que la libertad de un pueblo lava los crímenes cometidos por la gente. Uno tampoco, siempre se hacen desequilibrios en esas cosas.
pero el objetivo de liberar a un pueblo es algo superior a que uno tiene la ley de no tener que matar. Pero si es para liberar a un pueblo, como que se justifica, porque es una ley superior que le da una ley inferior. Después tenemos otro axioma que es que al león de la ley se lo combate con la balanza. Eso un poco de la balanza de lo del karma y el dharma. Ahí uno tiene que generar más dharma para ir sellando lo que es el karma, o sea, con servicio, con sacrificio por la humanidad. Supónganse ustedes que un sábado, voy a poner el ejemplo de que un amigo o X persona lo invita a uno a salir ese sábado y justamente ese sábado hay actividad. Entonces... Actividad. Entonces en ese caso la persona está haciendo o sea, si no se va con ese amigo y va a la actividad, va el sábado, esa persona digamos está haciendo un sufrimiento por la humanidad, porque está dejando de juntarse con su amigo, por ejemplo, para ir al bar, supongamos un caso, y está asistiendo a la gnosis, digamos. Eso ahí es un ejemplo, y hay muchos más, pero para no irnos mucho. Entonces, como decíamos, que al karma tenemos dos formas de pagar el karma. Era con dolor, o sea, si no con servicio a la humanidad. Hay diferentes formas de hacer servicios para ir negociando nuestro karma. Como decía, al león de la Valencia le combate con la balanza. Y para que esa ley la podamos vencer, eso es a través de nuestras buenas obras. Como decíamos, una buena obra sería llevar abrigo a personas que la necesitan, alimentos, remedios a enfermos, ir a ayudar a los enfermos. Y voy a dar un ejemplo personal en este caso, por mi trabajo, cualquiera de mis dos trabajos, tanto como desde el lado de la enfermería, en el cual uno hace un servicio. Quizás a personas que va a un médico, lo atiende, le da un remedio y esa persona y no le interesa mucho si esa persona está anímicamente mal o si les pasa algo. Solo va 2 minutos o 3 minutos, como decíamos nosotros, una visita médica de 5 minutos, pero no se preocupa en cómo se siente la persona, cómo está la persona, si en realidad es un tema anímico o es un tema de una patología en sí. Y quizá uno se toma 5 o 10 minutos más del tiempo para dedicarle a escuchar a esa persona, que quizás con una palabra o un aliento ya la pueda ayudar. Por supuesto que es bueno que el médico la atienda y la vea, pero también es importante ver qué es lo que le está pasando a la persona. Tomarnos nuestro tiempo para ver qué le está sucediendo. Con eso nosotros hacemos un servicio, porque hay muchas formas de servicio. Otra forma, por mi otro trabajo sería, nosotros trabajo en Paysandú en un refugio, en el cual nosotros no atendemos a personas en situación de calle. Algunos de ellos han sido delincuentes, unos han matado, otros tienen muchas entradas por hurto, por drogadicción, por lo que sea. Y nosotros no vamos a ponernos a juzgar a esas personas si hicieron o cometieron un delito o un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es el servicio para ayudar a esas personas. No somos nadie para juzgar si esa persona en un momento se equivocó o no. Lo importante es hacer el servicio, es darle a esa persona que llega
capaz sin ropa, con muy poca ropa, que lo que necesita es comida, que hace días que no come, que hace tiempo, por ejemplo, que no se baña con agua caliente. Me hizo acordar ahora que estábamos con un hermano, el hermano Emilio, que decíamos qué privilegiados que somos por tener agua caliente para bañarnos. Y quizá hay personas que no lo tienen. Y uno, si tiene la posibilidad, como en mi trabajo, de darle eso a esas personas, de darle un plato caliente de comida, que quizás en una semana que no comen, ¿por qué no lo vamos a dar? Porque la persona cometió un error anteriormente o ha cometido un error. Uno, al hacer el servicio, claro, no le va a dar un arma a una persona para que salga a robar. Tiene que ser consciente, poner conciencia en cómo hacer un servicio, pero no ser juez, sino simplemente aplicar una ayuda, una asistencia a toda persona que lo está necesitando en este momento, de tantas dificultades, de tanto sufrimiento, de tanta pobreza. Eso sería un ejemplo de cómo nosotros podemos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ayudar y servir a las personas. Lo tomo como un ejemplo personal, pero cada uno en su vida puede ver cómo ayudar a las demás personas. Por ejemplo, como gnósticos, como hermanos, nosotros dentro de las actividades, como decía el hermano acá, podemos servir y ayudar, por ejemplo, en difundir la gnosis. Eso es un servicio que podemos hacer. Quizás no todos podemos dar una conferencia como estamos dando en este momento, o hablar, o estar al frente de una institución, pero en el puesto en el cual estemos, lo que podemos hacer es ayudar a ese misionero que está en la institución, o a repartir volantes, porque quizás uno prepara una conferencia, pero si no hay nadie que reparta los volantes, que hace la publicidad, esa es perder el tiempo, es perder energía. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de la institución, también podemos ver cómo podemos servir, cómo podemos ayudar para la difusión de la gnosis, para difundir, para que cada esencia que se encuentra con ese anhelo de aprender pueda recibir la enseñanza. Entonces, reflexionemos, hermanos, cómo podemos hacer en nuestro lugar, en nuestro puesto, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, cómo podemos aprovechar cada instante para hacer el servicio. Ese servicio que a su vez nos va a permitir a nosotros ir pagando nuestro karma. Después hay otro que dice, bueno, está un poco como explicaba Esteban, que haz buenas obras para que pague tus deudas. Hacer servicio. Y después el otro es a Dios rogando y con el mazo dando, que no solamente pedir ayuda, sino que también brindarla. Son todos más o menos parecidos y son todos lo mismo. O sea, por ejemplo, el maestro nos cuenta que si una persona está enferma y quiere ser curado, lo primero que tendría que hacer es salir a curar a aquellas personas que están enfermas para luego ser curado. Y bueno, y así, más o menos lo que habló Esteban, casi todo lo mismo. Claro, porque si nosotros queremos negociar nuestro karma, o si queremos que nos vaya bien en nuestra vida, nosotros tenemos que también tener en cuenta, no creernos el ombligo del mundo, sino ayudar a las demás personas. Estamos en momentos difíciles y tenemos que tener en cuenta eso. El servicio, el buscar hacer servicio, donde sea, en cada posibilidad que tengamos de nuestra vida, servir a la humanidad, ayudar. El intentar, de alguna u otra forma, servir. Y esa a su vez es una forma de, como decíamos, de pagar nuestro karma. Podemos negociar nuestro karma como decíamos, a través del servicio. Y si hay un hermano que quizás es nuevo en segunda cámara, que recién entró y que no tiene, como nos ha pasado a cada uno cuando recién ingresamos, no sabe cómo puede negociar ese karma, si hay alguna forma de hacerlo en particular, le puede pedir ayuda a algún hermano con mayor experiencia, algún hermano que hace más tiempo está en la institución,
que le explique cómo se puede hacer ese negocio con el karma, con Anubis. También tenemos, porque es muy importante el saber cómo hacer el negocio, cómo negociar el karma. Por eso, si hay un hermano que es nuevo, que todavía no sabe cómo hacerlo, solicítele a algún hermano de mayor experiencia que lo ayude para ser bien explícito en el momento de hacer ese negocio, de cómo negociar. Podemos pedir crédito ante la ley para, si nosotros capaz no tenemos los merecimientos necesarios para zafar de cierto karma, de ciertas dificultades, podemos pedir un crédito ante la ley, que como decimos, se le pueden pedir a algún hermano con mayor experiencia que le explique detenidamente o detalladamente cómo es eso, para poder cada uno de nosotros ir negociando. También tenemos nosotros como un dharma, como una posibilidad, el pedir ayuda a los maestros para que nos guíen en este momento, para encontrar el rumbo, nuestro camino, nuestro destino hacia Dios. Tenemos los libros de los maestros que nos van a asistir, tenemos las enseñanzas de los maestros, tenemos conferencias, tenemos videos. Tenemos que aprovechar, hermanos, cada una de esas cosas que tenemos, cada una de las situaciones que se nos van a presentar. Tenemos una posibilidad, y en este caso acá presente a mi lado, el venerable Maestro Michael, que nos enseñan y nos guían para que podamos salir adelante en nuestro trabajo interior, en nuestro camino interior. Por eso, para empezar a aumentar ese fiel de la balanza, ese lado del Dharma, tenemos que hacer buenas obras, hermanos, tenemos que dedicarnos a hacer servicio, que es algo, como decíamos al principio de la conferencia, si uno tiene ese anhelo de ser misionero, de hacer una misión, no duden en hacer la misión, no duden en servir a las personas. Y es por supuesto que para eso necesitamos tener un recto pensar, un recto sentir, un recto actuar. Ese es el mejor de los negocios que podemos hacer. Si nosotros queremos negociar ese karma que hemos tenido, lo primero, lo más importante es eliminar el agregado psicológico, porque si no eliminamos el ego, vamos a seguir generando consecuencias erróneas y que nos van a perjudicar en nuestro camino interior. Tenemos que trabajar a la vez con los 3 factores de la revolución de la conciencia, eliminar el agregado, hacer lo que nosotros decimos nacer en virtudes y ciertos tipos de nacimientos, y servir a la humanidad, servir mucho, que en este momento se está precisando. Debemos analizarnos, observarnos, aplicar las enseñanzas que nos han dado, comprender y ver que el culpable de todos nuestros defectos es el ego, no culpar a las demás personas. No es que la culpa de lo que nos está pasando a nosotros es culpa de otro. Siempre la culpa es del ego, porque si nosotros no tenemos ego, no hay posibilidad de que uno pueda cometer errores, porque el que comete los errores siempre es el ego. Y por eso siempre decimos que tenemos que reducir ese ego a polvareda cósmica. Porque cuando eliminamos el agregado psicológico, la posibilidad de delinquirse, por ejemplo, si nosotros tenemos un ego de matar a alguien y eliminamos ese agregado psicológico, esa posibilidad de matar a alguien no va a existir. Eso sería un ejemplo. Si hay alguna pregunta que algún hermano quisiera hacer, con mucho gusto la estaríamos escuchando. Necesitamos trabajar intensamente, como decíamos, hermano, como un cierre en los 3 factores. Tengamos en cuenta la asistencia que nos dan los maestros, la guiatura, las enseñanzas. Usémoslas. Usemos cada una de esas herramientas que nos dan los maestros para nuestro trabajo. Como decíamos, tenemos materiales de todo tipo, prácticas que podemos ir desarrollando, que podemos ir viendo y que podemos ir aplicándola. Y lo más importante es ser fieles a la doctrina. Eso es algo muy importante. No mover la doctrina a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, sino ser fieles a las doctrinas del Cristo, a las doctrinas que nos ha enseñado el Maestro Samael. Tenemos que tratar de siempre ser fieles a la doctrina y enseñarlas y aplicarlas y enseñarlas a las demás personas fieles a esa doctrina. ¿Pasaríamos a las preguntas entonces? Pasaremos a las preguntas.
Si hay alguna pregunta. Bueno. Acá está llegando, estoy viendo por vía interna, llega una pregunta desde Kuala Lumpur, Malasia, y preguntan si todo matrimonio es kármico. No es, todos los matrimonios no son kármicos. Hay matrimonios de tipo, hay kármicos, hay dármicos y hay cósmicos. No son solamente kármicos los matrimonios. Los matrimonios, pues, como decíamos, sí hay matrimonios que se pueden dar por karma, por situaciones o por recurrencia de las personas, en los cuales por una u otra situación de esos dos seres, de esas dos personas, se vuelven a encontrar en esta, por ejemplo, en la asistencia 107 a la 108, y esas personas por karma tienen que pagar una a la otra la forma o el trato que la llevó a que cada una de las dos aprenda el porqué de esas situaciones, de ese conflicto. Bueno, nos está llegando en este momento una pregunta desde Nantes, desde Francia. Está en francés, la voy a traducir. Dice si cuando una persona hace una mentira piadosa, si gana karma. Y la mentira piadosa es algo muy relativo, porque la mente justifica las acciones, las justifica de la forma que le conviene. Y entonces cuando uno miente, por una cosa es cuando una persona a veces hace una broma y después la aclara. Pero otra cosa es una mentira piadosa, es mentir al fin y al cabo. Como toda acción, depende de la gravedad de la acción, la consecuencia que va a tener. Pero una mentira es una mentira. Uno le puede llamar piadosa, mentira blanca o como sea, pero es eso nomás. Y cuando miente se desconecta, como decíamos, se desconecta del Padre, del Ser. Bueno, está llegando otra pregunta desde Italia, más concretamente desde la ciudad de Milano. Dice así: muchas gracias y muchos cariñosos saludos desde Milano a todos los animales. No, a todos los animales. Dice, todos los animales no tienen ego. Quería saber si se puede hablar de karma también por los animales. Especialmente por eso se envía de extinción. Y si no, ¿cómo se puede explicar algunas sugerencias de ellas? Abrazos para todos, por Anita Evitorio. Algunos sufrimientos. Claro, dice, si los animales tienen karma, porque ella dice, algunos animales que se están extinguiendo como que están sufriendo mucho. Entonces dice, ¿esos animales sufren porque tienen karma? Esa es la pregunta. Y eso sufren a consecuencia de las acciones de la gente, porque hay distintos casos. Hay que separar entre los animales que se están extinguiendo por una ley natural, porque surgen especies y las especies desaparecen también, o también cuando se extinguen por acción del hombre, por ejemplo, desde la caza indiscriminada de ballenas o de especies de animales o vegetales, que la gente caza indiscriminadamente y entonces de esa forma se extinguen. Pero eso es por las consecuencias de la gente. Bueno. Pero no es que los animales tengan karma. No generan karma, como decimos, si no tienen agregado psicológico, el animal no genera karma. El karma es la consecuencia del ego. Claro. Dice acá Omar Vecchio, hola, saludos desde Trinidad Flores, Uruguay. Lumiciar Lasmi, 16 hermanos, recién salimos del trabajo de medicina. Claro, muchos saludos entonces para los hermanos que se están reuniendo ahí. La pregunta de Italia quedó aclarada. Bueno, ahora tenemos acá otra pregunta que la hace Jorge de Maldonado. Dice, si yo me tengo que hacer una casa en un terreno y tengo que cortar 4 árboles, ¿me gano karma por cortar los árboles para hacer mi casa? Y karma se gana porque está cortando árboles, pero tiene que vivir en una casa. Porque si no se hace la casa, entonces no podríamos construir en ningún lado, porque en todos lados, o por ejemplo no podríamos sacar un yuyo para tener un jardín bien ordenado, porque uno se gana karma porque está matando, pero sin embargo uno tiene que agarrar y poner prolijo su jardín, y si tiene
un terreno en el que tiene árboles, no tiene más remedio que agarrar y sacarlos. Y sí, se gana un karma, pero hay cosas que son necesarias hacerlas. Capaz que se gana más dharma al hacer la casa que el karma que se gana por tirar los árboles. Y claro, porque le da a su familia. Entonces ahí ahí se cumple la ley, una ley superior a una ley inferior. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, ese Claro. es el caso. Bueno, entonces ahora pregunta Juan Sánchez de Badajoz, España, ¿a qué se debe entonces las enfermedades en los animales? Si no es por karma. Va a contestar acá el instructor Edward Stefan. Y las enfermedades siempre son consecuencias de un problema, o sea, siempre las enfermedades inician en lo que son los cuerpos internos. Lo que pasa es que como está el mundo hoy en día, la gente y los animales, al estar en una atmósfera tan densa y estar tan mala la energía del planeta, la gente y los animales son más proclives a poder agarrarse de enfermedades. Pero no necesariamente quiere decir que sea por un karma. Aparte, todas las cosas que vive una persona, un animal, una planta, son como un aprendizaje. Y no todos los aprendizajes que tienen son por un sufrimiento, son de vivir cosas lindas. También se aprende con el sufrimiento. Claro, o sea, la respuesta exacta a la pregunta que venía de España es que la causa son aprendizajes de la naturaleza. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Están muy interesantes hoy las preguntas del auditorio. Vemos que están entrando preguntas desde muchos países. Acá hay una que viene desde Uruguay que dice: un saludo para todos desde María Florencia, Paysandú. Impecable los conferencias. Paz, Emiliana, Erika, y un saludo a Esteban. ¿Esteban va con B corta? No, con B larga. No, Esteban con B larga. No he aprendido a escribir. Bueno, pero no importa. Muchas gracias Siempre muchas gracias por los saludos desde la heroica de Paysandú. Un saludo de Fren acá también. De Fren acá también dice que retribuye el saludo. Bueno, sí, a ver, bueno, estamos recibiendo las últimas preguntas. Queremos anunciar también que para el domingo que viene, a la misma hora, también vamos a estar transmitiendo por la web radio Gnosis Summer Live Me desde el Monte Olimpo nuevamente. En esta oportunidad el tema va a ser sobre los grandes misterios del tarot. Vamos a estar analizando los jeroglíficos egipcios, sus misterios, los métodos de consulta, qué es el tarot, para qué sirve, cómo se usa, qué significa. Bueno, claro, vamos a tener un conferencista que evidentemente conoce las cartas, conoce los nombres de las cartas y todos los números. Un especialista. Es un especialista, claro, en nombres y números, para que nos pueda instruir sobre este tema que es el tarot egipcio. Por ejemplo, Por ejemplo, en la rueda de Sansara, como decíamos, que tiene que ver con la letra, con la carta 10 del tarot, la retribución, la va a explicar en profundidad el conferencista del próximo domingo. La carta 10. La carta 10 del tarot la va a explicar en profundidad. Perfecto, porque es el jeroglífico de la conferencia de hoy, la ley del karma. Me están diciendo acá que hay un programa de conferencias para las próximas. Estaríamos dando las 10 reglas para un hogar feliz. También está agendada para otro domingo una conferencia sobre botánica natural, las plantas que curan. Y simultáneamente estamos emitiendo todos los jueves en lengua griega. Para este jueves se emitirá también desde nuestra emisora acá en el Olimpo. Tendremos un conferencista experto en el tema sobre los anillos de Alcione y sus cambios vibracionales y vibratorios que están introduciendo energéticamente en este momento sobre el planeta. Seremos instruidos sobre este tema científico, astronómico, astrológico, que ha sido desarrollado por el venerable maestro Samael con uno de los hermanos investigadores de estos temas. Así que de esta manera seguimos compartiendo los aspectos del esoterismo gnóstico para que entre todos juntos podamos establecer estos diálogos, estos intercambios que siempre van a ser de beneficio para nuestro camino, para nuestra esencia, para nuestro conocimiento. No veo más preguntas.
En este momento no sé si ustedes quieren cerrar el programa. Esteban, si quiere cerrar. Esteban, si quiere cerrar el programa. Cerramos el programa entonces. No, quería ver si quería el hermano Fernando quiere hacer un saludo. Despedirse de la audiencia. No quiere. Muchas gracias por todo. Muy bien, entonces nos estaríamos despidiendo por esta noche, hermanos. Les agradecemos mucho la escucha, la paciencia que nos han tenido por este día, que ha sido un día para nosotros un poco agotador. Hoy es el día de descanso. Hoy es el día de descanso, pero nos tomamos un día de paseo. Le vamos a contar un poco lo que hicimos hoy también. Que fuimos a los hermanos que precisamente nos están saludando acá desde Uruguay, que conocen el tema porque nos acompañaron en un viaje anterior. Fuimos a las Termópilas y le queríamos contar eso a los hermanos uruguayos que recién en este momento se han conectado. En un día espectacular, aunque un poquito mareado, en mi caso particular, y que fue un día de disfrute, como siempre. También podríamos decir que eso es una especie de dharma que nos dan, del poder disfrutar de un lugar y de un día espectacular, en compañía de todo este grupo maravilloso de hermanos, misioneros que estamos en este día. Sin más, entonces me estaría despidiendo junto al hermano Fernando, al hermano Edward Estefan, que hemos sido lo que hemos hablado en esta noche, y nos estaríamos encontrando entonces el próximo jueves con el hermano griego Andreas en la conferencia sobre Alcione, nuestro presidente de misioneros, es nuestro representante en nuestro, entre comillas, sindicato de misioneros, nuestro hermano Andreas. Y el próximo domingo a las 20 horas nos estaríamos encontrando con la conferencia del hermano Edward Estefan. Muy bien, hermanos, paz inmerencial.